No, Mateo 6, perdón, versículo 9 y 10. ¿Ven? Ayude a su compañero si todavía no lo encuentra. Comparta el pan con el que no lo tiene. Dice un pastor, júntese con un cristiano que traiga Biblia. ¿Amén? Ok. Leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Y hoy vamos a hablar acerca de la sumisión. ¿Vale? La disciplina espiritual de la sumisión. ¿Por qué hablar de la sumisión? Porque es parte justamente de la restauración. Cuando el hombre pecó, hemos visto que se perdieron tres cosas. Uno, se perdió la imagen de Dios en el hombre, se perdió la semejanza que teníamos con Dios, su carácter, su conducta, pero también se perdió la relación, ¿sale?, que había entre Dios y el hombre, y con ello el gobierno, ¿sale? El gobierno de Dios en la vida del ser humano se perdió. Cuando Adán decidió obedecer a la voz de su esposa, la voz de la serpiente que los había engañado, los había envuelto, él lo que hizo es que con ese acto de obediencia a Satanás y de desobediencia a Dios, se sometió, ¿sale? Él se sujetó al gobierno de Lucifer. Dice la palabra que nos volvemos esclavos de aquello a lo que obedecemos. De manera que Adán se volvió esclavo de Satanás y a partir de ese momento toda su descendencia, incluidos nosotros, nacimos bajo ese gobierno, bajo ese dominio. Así que entonces, uno de los propósitos de Jesucristo al salvarnos es restaurar el gobierno de Dios en la vida del hombre. Y para que eso se logre, se requiere entonces de una actitud, porque la sumisión no es obediencia exclusivamente. Usted puede obedecer y no ser sumiso, ¿vale? Y usted puede ser una persona muy sumisa, pero no ser obediente, ¿vale? Entonces, la sumisión es una actitud. La obediencia es una acción, ¿ok? Pero la sumisión es una actitud, es parte del carácter. Es una disposición a dejarse guiar, una disposición a disponer tu voluntad al gobierno de otro, a la dirección de otro. Es algo parecido a lo que hacen, bueno, tal vez usted no lo ha visto, pero algo parecido a lo que hacen los bueyes, ¿vale? Los bueyes que ya están amansados. Cuando un buey ya fue amansado, ya fue adiestrado para llevar el yugo, el animal está quieto, ¿sale? Tranquilo. Y en cuanto ve que llega el amo, que llega su dueño, el boyero, porque así se llama el que dirige a los bueyes, en cuanto ve que llega su amo con el yugo, el buey, adiestrado, entendido, baja la cabeza, ¿vale? Así, de manera natural, ¿vale? No le tienen que dar una orden, no le tienen que decir una palabra, simplemente ve que viene el yugo y él sabe lo que tiene que hacer, así que baja la cabeza para que le pongan el yugo, sabe a lo que tiene que ir. Eso es sumisión. Es esa actitud de mansedumbre, de disponer tu voluntad a la dirección de alguien más, a la voluntad de alguien más, en este caso de alguien superior. Entonces, cuando hablamos de la disciplina de la sumisión, estamos hablando de la restauración del gobierno de Dios en la vida del discípulo. Mucha gente, muchas personas se dicen ser cristianos, se dicen ser discípulos, pero son rebeldes a la autoridad.
¿Sale? Porque eso es lo contrario a la sumisión. Lo contrario a la sumisión es la rebelión. ¿Sale? ¿Y por qué? ¿No? Viene el pastor y dice, hermana, mire, pues es que la estoy notando que pues llega tarde. Mire, pues le aconsejo que trate de llegar temprano, porque mire, se pierde de bendición cuando usted llega tarde, y te da el consejo. ¿Y este quién se cree? Ni que él fuera muy perfecto. ¿No? Rápido, ¿y por qué me va a decir, no? O que viene otra persona, a veces en el caso, sobre todo de los matrimonios en China, se ve mucho, que el esposo le dice a la esposa, mira, es que yo siento que esto no, por aquí no. Y tú muy perfecto, ¿no? Y rápido respinga, ¿no? Yo lo voy a hacer porque yo tengo, no te estoy pidiendo para hacerlo. Así hay señoras en China que así dicen, ¿no? Y al revés, hay esposos también allá por China que la misma, ¿no? Viene la esposa y le dice, oye, amor, pues mira, yo creo que no es muy buena idea que tú vayas a hacer esto o que tomes tal decisión y ya vas a empezar con tus cosas. Todo choca, todo te molesta, todo me estás criticando. Y que, no aceptan consejo, allá bien lejos, allá pases, aquí no. ¿Vale? Entonces, nosotros, por causa del pecado, no somos personas sumisas, ¿vale? Por causa del pecado, nosotros lo que sí traemos, y lo traemos tristemente arraigado, es la rebelión. Es estar en contra de la autoridad, en contra de lo establecido, ¿vale? Eso sí nos sale y nos sale re bien. Mire, ¿quién le enseña a los niños a hacer así? ¿Hay clases para eso? ¿Acaso hay un manual que se le enseña al niño? Mira, hijo, primero pones la cara de disgusto y luego subes los brazos, los hombros, luego los bajas y lo repites varias veces. ¿Alguien le explica al niño? No, le brota. Le dices, recoge los juguetes y ¿quién le enseñó? ¿Quién sabe? Pero le brota, ¿vale? Entonces, esa actitud la tenemos y la tenemos todos. Así que entonces, la sumisión es una disciplina espiritual. Así como Dios me llama a aprender a orar, Dios me llama a aprender a tener comunión, intimidad con Él a través de la palabra, así como Dios me llama a aprender a ayunar, a aprender a congregarme, a aprender a adorar y demás cosas, de la misma manera Dios me llama a aprender a someterme. ¿Sale? Es así con la misma voluntad, digámoslo así, porque es un acto que tiene que ser premeditado, planeado. Así como dispongo un tiempo para orar y estar en la presencia de Dios, o tomo un tiempo para venir a congregarme, o tomo un tiempo para estudiar la palabra, Dios espera que yo disponga mi voluntad, mi tiempo, mis fuerzas a someterme, ¿sale? A dejarme guiar, a dejarme instruir, a dejarme llevar, ¿sale? Y aquí entra un punto, porque yo sé que ya desde ahorita usted ya empezó aquí con una revolución y ya empezó, y si es una mala autoridad, ¿a poco voy a obedecer? Y si a poco si lo que me pide es pecado, lo voy a obedecer. Ya empieza y bueno. Mire, yo entiendo que a veces hay resistencia porque muchas de las ocasiones esta palabra de sumisión se ha utilizado para manipular al pueblo o para incluso llevar a la gente a hacer cosas malas en nombre de Dios. Por eso allá afuera dicen que la religión es el opio de las masas. ¿Sale? Allá afuera tú les dices que eres cristiano y te ven como pobre borrego, o sea, pobre tonto, ¿no? Eres de la borregada, los mensos que les dicen ve y ahí van, ¿no? Como que no piensas, como que no razonas, porque tristemente a lo largo de la historia se ha utilizado el nombre de Dios, la palabra de Dios e incluso la institución de la iglesia, la autoridad de la iglesia se ha utilizado mal, se ha utilizado para manipular y para de alguna manera mandar a la gente o someter a la gente a hacer cosas malas en nombre de Dios, ¿sale?
bajo la amenaza de que si tú desobedeces al líder de la congregación o del movimiento, o si tú desobedeces al pastor o al profeta o a determinada persona que está en liderazgo, tú te estás condenando delante de Dios. Entonces muchas veces la palabra de Dios y la autoridad delegada de Dios se ha utilizado para fines que no son el reino y tristemente se ha caído en abusos, ¿sale? En el nombre de Dios se ha abusado de la gente y en el nombre de la autoridad de Dios se ha abusado de la gente y por eso muchos ahora tienen resistencia a someterse, ¿vale? Porque dicen, no, a mí ya no me la vuelven a aplicar, a mí ya no me la vuelven a hacer porque fueron abusados en ese sentido, sufrieron violencia, ¿sale? Entonces, por eso, para poder entender exactamente a qué se refiere el someterme, no puedo evitar hablar de la autoridad y qué significa la autoridad en el reino de Dios y qué significa tener autoridad y ejercer autoridad en el reino. Porque cuando tú entiendes eso, entonces tú entiendes cuando sí tienes que obedecer y cuando no tienes que obedecer. Y también logras entender lo que le digo, que la sumisión no es una acción, sino una actitud, ¿sale? Cuando tú entiendes reino, cuando tú entiendes autoridad del reino, cuando tú conoces el carácter del rey, entiendes entonces que la sumisión es algo incondicional, mientras que la obediencia sí es condicional. Entonces, vámonos por ahí. Cuando hablamos de autoridad, en términos del reino, ¿sale? La autoridad Dios la ejerce en el reino de dos formas. Una forma, que es la que a todos nos gusta, que es la directa. ¿Sale? La autoridad directa de Dios es cuando Dios te habla, cuando Dios te instruye, Dios te dirige directamente a través de la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Sale? Esa es la autoridad directa. Cuando el Espíritu Santo te enseña, te dirige, te corrige, te mueve, te inquieta, te lleva, pero obviamente todo conforme a esto. Dios nunca te va a pedir absolutamente nada que no esté aquí, ¿vale? Que no coincida con las Escrituras, con lo establecido ya por Dios, con el carácter revelado de Dios en las Escrituras. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir porque Él fue el que inspiró a los hombres que escribieron esto, ¿sale? Así que de ninguna manera te va a decir, perdona, dice mi pastor, pero después te va a decir, pero no le hables, ¿no? Trátalo con el látigo de tu desprecio, pero perdónalo porque es pecador, ¿no? Ese no fue el Espíritu Santo, ese seguramente fue tu carne mañosa y convenenciera que quiere sentirse religiosamente bien en el sentido de que vive la doctrina perdonando, pero bajita la mano lo castigo con mi desprecio, ¿vale? Entonces, aunque tú escuchaste una voz que te dijo, perdónale, pero no le hables, ese no fue Dios. No, pues yo escuché una voz, no fue Dios. ¿Y cómo sabes que fue Dios? Porque no coincide con la Escritura, ¿vale? No coincide con lo que Dios revela acerca del perdón, acerca de su carácter en las Escrituras, porque Dios no es así. Cuando Dios perdonó nuestros pecados, Él no nos ha aplicado, o alguien sí, que yo sepa, a ninguno nos ha aplicado la ley del hielo, ¿sale? Todo lo contrario, dijo, y no traeré más a memoria sus pecados, ni me acordaré, ¿sale? Entonces, Él hace borrón y cuenta nueva y reinicia la relación con nosotros. Así que entonces, ¿cómo sé que verdaderamente el Espíritu Santo es el que me está hablando? Cuando te dice, perdónalo y vuelve a empezar, ¿vale? Como yo te perdoné a ti, como yo te amé a ti, perdona la ofensa y vuelve a empezar. Vuelve a relacionarte con la persona. Vuelve a establecer una comunión con ella. Entonces, ese fue Dios. Porque coincide con lo revelado en la palabra, pero además va en contra de tu yo. ¿Vale? ¿Cómo sé que es Dios? Porque va en contra de tu yo. La carne nunca te va a crucificar. El Espíritu Santo sí.
¿vale? Entonces, esa es la autoridad directa. Ahora, la autoridad delegada es la otra, ¿vale? La autoridad delegada. ¿Y esta cómo es? Es la autoridad que Dios ejerce a través de las personas que Él ha escogido para que lo representen y para que pongan en obra o hagan valer lo que Él ha establecido, ¿sale? Entonces, la autoridad delegada se ejecuta a través de personas escogidas por Dios. ¿Sale? Y esa es la que ya no nos gusta mucho, porque muchos dicen, no, a mí que Dios me diga. Yo le obedezco a Dios y nada más a Dios. Yo no tengo por qué obedecer al hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y echamos Biblia también, ¿no? Chueca, pero echamos. Pero no, hermanos, así no funciona el reino, ¿sale? Esta es la manera en la que en el reino Dios ejecuta y hace valer su autoridad, ¿sale? Ciertamente el Espíritu Santo muchas veces te va a hablar de manera directa, ¿sí? Muchas veces, pero muchas otras, y en la gran mayoría, el Espíritu te va a hablar de una manera indirecta a través de una autoridad delegada, ¿sale? Y ahí, a través de esas personas que Él ha escogido, te va a ayudar a entender cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagas, cuál es la dirección que tienes que seguir. Y ahí entonces es donde se requiere la actitud del discípulo de someterse, ¿sale? Como el buey, de dejarse guiar, ¿vale? De prestar atención, de escuchar, de disponerse a recibir consejo, disponerse a ser instruido, a ser guiado. Y ahí es donde ya muchos no le quieren entrar, ¿vale? Ya sea porque tienen traumas, porque fueron abusados, en el sentido de lo que le digo, que la autoridad que tenían abusó de ellos y los aplastó, los humilló, los sobajó, los maltrató, ¿vale? Y por esa cuestión ahora tienen resistencia, o ya sea porque la carne está muy viva y de plano hay rebelión en el corazón, ¿sale? Sea por cual sea la cuestión, Dios anhela la restauración, Dios anhela la sanidad del alma. Entonces, para poder entender cómo es la autoridad, quiero que venga conmigo a la carta a los Romanos. ¿Sale? Romanos en el capítulo 13. Sí, Romanos 13. Para que vayamos entendiendo cómo es esto de la autoridad delegada. ¿Sale? Romanos, ya me pasé. Romanos en el capítulo 13. ¿Vale? Y vamos a leer del versículo 1, el 1 y el 2, ¿ok? ¿Lo tienen? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿vale? Entonces, aquí empieza el fundamento de la autoridad delegada. Cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, no sé si usted recuerda lo que Pilato le dijo entre tantas cosas, pero lo que Pilato le dijo acerca de lo que él podía hacer o no con Jesús. ¿Se acuerda qué le dijo? ¿Qué le dijo? Para soltarlo, para... Exacto, le dijo, yo tengo autoridad sobre ti para ejecutarte o para soltarte. Pero ¿qué le contestó Jesús? Exactamente. Jesús le dijo, tú no tendrías autoridad si no te hubiera sido dada de lo alto. Para que usted vea que esto no fue algo que Pablo se inventó o que Pablo escribió como para que lo obedecieran, ¿vale? Sino para que usted vea que esto es fundamento del reino.
Jesús le dijo a Pilato. Pilato era un gobernante terrenal. ¿Sale? Pero Jesús le dijo, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiere sido dada. De ahí entonces que por eso entendemos lo que dice Pablo. Toda autoridad fue establecida por Dios. Toda autoridad, ¿sale? Dios las puso, Dios las estableció y dice muy clarito acá, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, ¿qué figuras de autoridad reconocemos nosotros? Sale. Estamos hablando de autoridad delegada. ¿Sale? Dios nos establece autoridad a través de nuestros padres, porque todo empieza por la familia. ¿Sale? Y en la familia nuestra autoridad pues son nuestros padres. ¿Sale? En el caso de las casadas, nuestro marido. ¿Sale? Y en el caso del marido, pues Cristo. ¿Sale? Ahora, nos establece autoridades también a nivel de gobierno. ¿Sale? Y ahí entran todos, el presidente de la República, el presidente municipal, no sé, el policía, ¿sale? El regidor, no sé, cualquiera que tenga o ostente algún cargo, ¿sale? Ellos son nuestras autoridades y también Dios las estableció, Dios las puso, ¿vale? A nivel de el trabajo, también tenemos autoridades. Pues, ¿quiénes son nuestras autoridades en el trabajo? Los patrones, ¿sale? El jefe, el dueño del negocio, ¿sale? O el cliente. El cliente siempre tiene la razón, aunque esté mal. ¿Sale? Y a nivel de iglesia, ¿quiénes son nuestras autoridades? ¿Sale? Ahí están los pastores, los ancianos, los diáconos, los maestros y ¿no? Puño de autoridades. Y dice la Escritura, lo dice aquí clarito, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir que todas estas son representantes de Dios. Dios las estableció, Dios las puso. Y aquí viene lo interesante, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, que si yo me opongo a mis padres, yo me opongo directamente a Dios. ¿Vale? Que si yo me le pongo al brinco a mi marido, yo me le opongo a Dios. Que si yo resisto a mi patrón, yo estoy resistiendo a Dios. ¿Sí me entienden? Y eso es algo que tenemos que entender, porque a veces como que disociamos, como que separamos, ¿no? Es que una cosa es Dios y otra cosa mi marido, porque mi marido es mundano, o mi marido es mañoso, o mi marido es pecador, y Dios es santo. Entonces, a Dios sí lo voy a obedecer, pero a mi marido, pecador, no. No, pues ya te amolaste, reina, porque estás mal. ¿Vale? Aquí tienes una desconexión. ¿Vale? No estás entendiendo que Dios puso a tu marido como una figura de autoridad para tu vida. Cuando tú te sometes a tu marido, tú te estás sometiendo a Dios. Cuando tú caminas en armonía con tu marido, tú caminas en armonía con Dios. ¿Sí me entiendes? Y ahí empieza el punto. Pero a ver, si mi marido es mundano, ¿por qué lo voy a obedecer? Volvemos a la cuestión. Estamos hablando de sumisión, no de obediencia. La obediencia es otra cosa. ¿Vale?
Vámonos tranquilos. Por eso le dije, la sumisión es una actitud, ¿vale? Es algo interno, es parte de un carácter manso, es parte de un carácter humilde, es parte de la madurez espiritual de la persona que ha entendido que la autoridad fue establecida por Dios para su bien, para guiarlo, para conducirlo, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el someterme es una actitud de respeto, es una disposición, ¿sale?, a caminar en armonía contigo, aunque no necesariamente estemos de acuerdo. Es una actitud de humildad, de reverencia, de respeto, ¿sale? Eso es la sumisión. La obediencia es la acción que viene de la sumisión, pero la obediencia sí es condicional, ¿sale? Mientras la sumisión es incondicional, es decir, Dios me manda a que yo respete a mis autoridades, sean como éstas sean, ¿vale? Si son corruptas, si son pecadores, si son groseros, si son mañosos, si son abusivos, cualquiera que sea la condición de la figura, de la persona que esté ejerciendo la autoridad, Dios me dice, no veas el vaso, ve a quién representa. Aunque el vaso esté cochino, me representa a mí. Y por cuanto me representa a mí, trátalo con la dignidad, trátalo con el respeto y con la disposición a caminar en armonía con él que tendrías conmigo. ¿Sí me sigue? Aunque sea muy mal gobernante, pero trátalo con ese respeto que me tendrías a mí. Pero la obediencia, esa sí es condicional. Si lo que esa persona que está ejerciendo la autoridad me está pidiendo que yo haga algo que va en contra de lo establecido por Dios, algo que pone en riesgo mi salvación, algo que pone en riesgo mi integridad física o la integridad de alguien más, alguien que atenta contra lo que la autoridad máxima, la autoridad directa de Dios, que es la palabra, ¿sale? Que está atentando su instrucción, su petición, está atentando contra esto, ahí sí, yo no puedo obedecer, ¿vale? ¿Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pues dejó encargado que se predicara el Evangelio? El apóstol Pedro cumplió con esa misión, pero lo apresaron, ¿se acuerdan? Y les dijeron estrictamente a él y a Juan que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús, ¿vale? Que no volvieran a hablar de ese nombre, ni a enseñar nada de ese cuate, ni a decir nada acerca de él. Y ellos dijeron una cosa muy importante. ¿Y qué dijeron? Que era necesario, ¿qué? Obedecer a Dios. Exacto, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué se aventaron esa frase, esa expresión? Porque lo que les estaba diciendo la autoridad delegada se oponía rotundamente a lo establecido por Dios, ¿sale? Se oponía a la voluntad que fue revelada, que fue indicada por el Señor Jesucristo para con ellos, a través no solo del escrito, porque en aquel entonces no estaba, sino de forma directa, la instrucción directa que recibían. Por eso ellos, con todo respeto, en total sumisión, ¿vale? Porque me dijeron, viejo cochino. O sea, no. ¿Sale? No lo insultaron, no le dijeron, estás loco, ¿pero qué te pasa? Enfermo. No lo insultaron. Con toda sumisión, con todo respeto, ¿sale? Con toda reverencia, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, ¿vale? Entonces, la sumisión es incondicional, la obediencia no, la obediencia es condicional. Entonces, si la figura de autoridad delegada no está ejerciendo correctamente su gobierno, su autoridad, tú sí puedes desobedecerle, pero en sumisión, ¿vale? Sin faltarle al respeto,
sin insultarle, sin oponerte a caminar con él. Ni le voy a hacer caso. No. En este momento, en esta instrucción, esto que estás pidiendo, contradice lo establecido por Dios. Y no te puedo obedecer. Pero no significa que si cambias de opinión, no te voy a obedecer. Y no significa que en otras cosas no te voy a obedecer. ¿Vale? Entonces, volvemos al punto. Es una actitud interna. Es carácter. Es mansedumbre en acción. Es dominio propio en acción. Es humildad en acción. En pocas palabras, madurez en acción. ¿Sale? Eso es la sumisión. Ahora entonces, ¿cómo deben de ejercer su autoridad las personas que fueron escogidas por Dios para ese propósito? Aquí empieza lo interesante. Porque nos gusta la autoridad, pero a nuestro modo. ¿Sale? Véngase a Marcos. ¿Sale? Capítulo 9, versículo 35. Y ahí me lo voy a llevar un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. ¿Sale? Marcos 9, 35. ¿Sale? Quien lo tenga, si gusta darle lectura. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Gracias. Ahí está la clave. ¿Cómo se ejerce la autoridad en el reino? Vale. El que está en autoridad, ya lo vimos, fue escogido por Dios, fue establecido por Dios para representarlo y para hacer valer la ley. ¿Sale? Pero es necesario que éste entienda cuál es su papel. Y dice aquí que el que quiera ser primero, y miren a quién se lo está hablando Jesús, dice que llamó a los 12, a los que estaban con él, y les dijo: si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, en el reino, cuando hablamos de autoridad, lo primero que se manifiesta de una persona que realmente es una autoridad, ¿sale? Que está sirviendo o que está ejerciendo más bien la autoridad al modo de Dios, una de las señales será en que es un servidor. ¿Sale? No es un capataz, no es un mandamás, no es el patrón que llega a tronarle los dedos a todos y que llega, órale, y arrear gente. Ese no es autoridad. ¿Vale? No importa el cargo que tenga. Es que es el apóstol interplanetario. Pues qué padrísimo, pero no se ve. ¿Vale? Porque si de verdad es una autoridad y de verdad camina en el reino y de verdad está ejerciendo al modo de Dios, una de las señales es que es una persona que sirve a los otros. ¿Sale? Una actitud de servicio. ¿Y qué es el servicio? El servicio es disponer lo que tú tienes, tu tiempo, tus recursos, tus talentos, para ayudar en las necesidades de otros. Eso es servir. ¿Sale? Es disponer lo que tú posees, tu tiempo, tu dinero, tu conocimiento, lo que tú posees, todos los recursos que Dios te ha dado, que tienes a tu alcance, disponerlos para las necesidades, para solventar, para satisfacer las necesidades de los demás. Y por eso estamos hablando de una actitud humilde, de una actitud de mansedumbre, de dominio propio, una actitud de madurez. ¿Por qué? Porque solo las personas maduras espiritualmente ya no piensan en ellos primero, sino en los demás. Tú nunca vas a poder servir a otro si siempre estás pensando primero en ti y luego en ti y después en ti y si sobra también en ti. ¿Sale? Porque en cuanto alguien te pida que hagas algo, ¡pum!, como atenta contra el yo, porque implica sacrificar el yo, ¿sale? Que no voy a hacer mi voluntad, ni voy a disponer de mi tiempo como yo quiero, ni de mis recursos como yo quiero. Entonces, en cuanto me piden, ¿no? Y puedo estar obedeciendo, pero en desobediencia.
¿Vale? Porque a lo mejor por el compromiso, porque híjole, me está pidiendo a la hermana Marce, y uy, ¿dónde? Si le digo que no, me va a acusar con don Simón y... Sí, hermana, ahorita voy, ¿no? Y que a lo mejor con mucha sonrisa lo estás haciendo, pero por dentro así de, uy, pero yo ya me quería ir y yo no tengo ganas. Entonces, aunque estás obedeciendo, no hay sumisión. ¿Sí se entiende? Estás obedeciendo y a lo mejor hasta estás sonriendo. Y a lo mejor te dicen, ay, hermana, perdóname, pero gracias por ayudar. No se preocupe, para eso estamos. Pero por acá dentro así de, uy, es que me choca porque ya me tenía que ir y no, y me va a hacer tarde. Y, uy, ¿sí me entiendes? Entonces, aunque estás obedeciendo, no eres sumiso. Porque no estuvo esa actitud de servicio. No estuvo esa actitud de disponer tus recursos, tu voluntad a la necesidad del otro. ¿Sí me entienden? Entonces, una verdadera autoridad se reconoce en qué sirve. Y no porque lo mandan. ¿Vale? No, sino volvemos a la actitud interna. ¿Sale? La verdadera autoridad no hay que decirle, oye, es que no. La verdadera autoridad ve la necesidad y atiende. ¿Sí me sigue? Esa es la verdadera autoridad. No el que es el patrón. No, es que yo aquí soy el apóstol. Pues ya quiero verte limpiando el baño. O no limpiando el baño. Ya quiero verte recogiendo el papel que está ahí al lado tuyo. En eso sabré si de verdad eres autoridad. Si tienes una necesidad al lado y la ves y te haces el loco como que no viste, podrás tener el doctorado que tú quieras en teología, en no sé, lo que te guste, pero tú no eres autoridad. Porque la verdadera autoridad tiene una actitud de servicio. Vio la necesidad y actúa. ¿Sale? No hay que decirle. Tiene la actitud, lo que le digo, como el buey. Le muestran el yugo, se dispone. Él sabe que va a chambear. ¿Vale? Sabe que va a cargar. Y se dispone. Esa es la actitud de la verdadera autoridad. Así que váyale anotando los que ya tienen el puesto. Que yo soy la líder de danza. Ajá. ¿Vale? Entonces, viene acá. ¿Cómo más es la autoridad? Véngase a Efesios 5. ¿Sale? Efesios 5 y vamos a leer del versículo 25 al 27. Quien lo tenga, si gusta darle lectura, por favor. Sí, no importa. Para los maridos, eso significa: amén cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabada mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Amén. Está hablando de la autoridad, ¿vale? En este caso, la autoridad del marido. Pero ahí dice cómo tiene que ser una autoridad, ¿sale? Y dice que esa autoridad, en pocas palabras, tiene que anteponer las necesidades de los demás por encima de él mismo, ¿sale? Uy. Sí.
¿Ok? Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es amor. Buscar el bien del otro aún por encima de mí mismo, eso es amor y eso es ser autoridad. Por eso le digo, estamos hablando de gente que es discípulo y que se ha estado ejercitando, ¿vale? Por eso esta es la última de las disciplinas espirituales. Porque una persona que se ha estado ejercitando, una persona que se ha estado disciplinando, uno de los frutos será justamente este, ¿vale? Estará practicando la sumisión. Es una persona que antepone las necesidades de los demás por encima de él, que ya no está pensando en el yo, sino está pensando en el bien de los demás. Esa es una verdadera autoridad. Y eso es lo que Dios pide de todos los que hemos sido llamados a representarlo en esa función, en ese papel. ¿Ok? Que antes de pensar en mí, piense en los otros. Que antes de ver por mí, vea por el bien de los otros. Eso es lo que me piden a mí como madre, pero también como esposa. Es lo que le piden a usted como esposo y como padre. Es lo que le piden a usted como pastor, como diácono, como líder de alabanza, como maestro, ¿sale? Es lo que nos piden. Deja de pensar en ti y empieza a anteponer las necesidades de los demás. Deja de pensar en ti y sométete a dirigir a otros, a bendecir a otros, a hacer luz para otros. Eso es ser autoridad en el reino, hermanos. Eso es de verdad ser autoridad. Y para eso, por eso le digo, se requiere de ejercicio. Porque de manera natural, la carne no quiere, hermanos. De verdad no quiere. Resiste. Y ahí es donde por eso se requiere la disciplina, ¿vale? Para someter la carne y empujar a que haga lo que Dios quiere que se haga. Mire, ahora en este tiempo estamos pintando la casa, y luego le enseñamos cómo quedó. Y pues usted sabe eso de las pintadas como es, ¿no? Entonces ahí estamos con la pintada de la casa y en una de esas mi papito, que es un hombre de excelencia, porque él todo lo que hace lo hace así, él siempre nos dijo, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Así que entonces mi papito de repente me decía, es que allí no quedó bien derechito, y es que allí se ve un puntito, y es que allí, y hermano, de verdad, aquí Dios lo sabe, aquí adentro Claudio Rejón era así de, ay, ya déjalo, ¿no? Que se va a fijar en ese rincón, pero la autoridad estaba diciendo, ahí quedó un puntito, ¿no? Entonces, aunque Claudia Rejón era así de, ay, no, entonces era así como, sí, pa. Entonces era así como someter a Claudia Rejón, ¿sale? Y anteponer, porque mi necesidad, ¿cuál era? Ya me quiero ir, ¿vale? Mi necesidad era, ya me cansé, ya me aburrí, ya me fastidié de estar viendo pinturitas todo el día, ya me cansé. Esa era mi necesidad, salir huyendo de ahí. Pero había otra necesidad mayor, esa manchita, ¿no? Entonces, ¿qué tocó hacer? Someter a Claudia Rejón y decir, sí, papito, ahí voy. Agarrar mi brochita y volverme a subir y volver a acomodar para que no quedara un puntito, ¿vale? Entonces, lo que le digo, es un ejercicio. Es parte de ejercer el dominio propio que el Señor nos ha dado. Entonces, es parte también del amor. Ahora, mire, véngase a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Sí, capítulo 5, versículo 2 y 3. ¿Vale? Quien lo tenga, si gusta leerlo. Primera de Pedro 5, 2 y 3.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí está otra cualidad del que es autoridad, ¿sale? Del que es autoridad a manera de Dios. Lo dice muy clarito, ¿sale? Cuida de la grey, es decir, cuida de los demás, no por obligación, ¿vale? Sino voluntariamente. ¿Qué es esto? ¿Sale? Es un servidor y antepone las necesidades de los otros por encima de él. Por eso es voluntario. No hay que decirle, oye, es que mira, oye, es que recoge, oye, es que hay tal cosa. ¿No? Sino que él ve la necesidad y lo atiende. Es algo voluntario, es algo que brota en su corazón, una actitud de disponerse al servicio, de disponerse a ayudar a los demás. ¿Sale? Por eso lo dice clarito. No por fuerza, ¿sale? Al que de verdad es autoridad no hay que obligarlo a obedecer. Al que de verdad es autoridad no hay que hacerle manita de puerco para que vaya, ¿vale? Sino que dispone, ¿vale? Tiene una actitud de servicio voluntario. Dice, no por ganancia deshonesta, es decir, no está buscando lo suyo, ¿ok? No es egoísta. El que verdaderamente es autoridad es una persona que no es egoísta. ¿Sale? No está buscando su beneficio. No está buscando ¿y qué voy a ganar? Porque si tú estás en autoridad, pero ya andas buscando a ver cómo lavarle por ahí el coco a alguien para ver qué te saca, o estás viendo la manera en cómo te vas a beneficiar de los otros, entonces tú no eres una autoridad al modo de Dios. Puedes tener un título y puedes estar en un puesto de eminencia, pero tú no estás sirviendo al modo de Dios, ni lo estás representando con dignidad, ¿vale? Entonces, por eso dice, no buscando ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿sale? Entonces, la verdadera autoridad tiene una actitud de ¿cómo le digo? Es diligente, ¿sale? Es diligente. Es una persona proactiva. Por eso le digo, no hay que andarlo arreando ni diciéndole, sino ve y actúa, ¿ok? Y dice aquí, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, lo que les digo, la autoridad no es el capataz, ni el patrón, ni el que truena los dedos, ¿vale? Sino el que, lo dice acá, es ejemplo de la grey, ¿vale? Entonces, una verdadera autoridad sirve con el ejemplo, ¿vale? No nada más te dice, hay que hacer tal cosa, sino que te enseña cómo se hace. Si te va a pedir a ti que obedezcas, si te va a pedir que recojas, si te va a pedir que sirvas, si te va a pedir X o Y cosa, te enseña cómo se hace. Va por delante. ¿Sale? Va por delante. Esa es la verdadera autoridad. Lo muestra con el ejemplo. Primero lo vive, después te lo pide. ¿Sale? Esa es la autoridad. El que no está haciendo eso, entonces, no tiene autoridad. ¿Ok? Tiene posición. Tiene tal vez poder, pero no una autoridad correcta. ¿Ok? Ahora, vénganse a Romanos 13, versículo 3 y 4. Romanos 13, 3 y 4. Igual, quien lo tenga, si gusta darle lectura, por favor. Porque los magistrados no están para instruir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no tener la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos.
porque es servidor de Dios para tu bien, pues si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Entonces, la verdadera autoridad detiene y corrige el mal. ¿Sale? Entonces ya no me cabe, pero ahí escríbale usted. ¿Sale? La verdadera autoridad detiene y corrige el mal. Si una persona está en autoridad y está viendo el mal y no interviene y no actúa, entonces es una autoridad negligente. No está ejerciendo bien su función. La verdadera autoridad ve el mal y lo corrige. ¿Sale? Ve el mal y lo detiene, porque esa es su función. Ese es su papel. Entonces, si un esposo está viendo que su esposa tiene una mala actitud o una mala conducta o un mal hábito, no peca ni está mal porque le diga, oye amor, esto que estás haciendo no es así, sino al contrario, el hecho de que él lo exprese y el hecho de que él disponga su tiempo, su consejo, sus recursos, incluso la oración, la dirección, para ayudarle a corregir esa condición, eso habla de que es una buena autoridad. ¿Vale? Y lo mismo con la esposa. Si la esposa está viendo que su esposo está cometiendo errores y está haciendo cosas que no son correctas, la misma. Es una buena autoridad, es un buen ejercicio de la autoridad que Dios le ha dado, el decirle, amor, por ahí no va. Creo que eso no está bien. Ahora, si tú no entiendes cómo es la autoridad de Dios, te vas a enojar. ¡Chan, chan, chan! Si tú no entiendes que eso es parte de ser una buena autoridad, te vas a enojar. Si tú no entiendes como hijo que es parte de una buena autoridad que tus padres te pongan límites, que tus padres te ayuden a corregir lo malo que estás haciendo y te pongan restricciones e incluso algún castigo si fuera necesario para que mejores y cambies tu actitud, si tú no lo entiendes, que es parte de su buen ejercicio de la autoridad, te vas a ofender. Te vas a sentir atacado, te vas a sentir incomprendido, vas a sentir que tienes los peores padres del mundo mundial. Pero no es eso. Es bueno. Para eso los pusieron. Para eso están. Si tú no entiendes eso, cuando venga el pastor y te llame la atención, te vas a ofender. Cuando tu discipulador te diga, eso no se hace, eso no está bien, y te quiera meter en cintura, te vas a ofender, vas a brincar. Pero es necesario, porque eso es ser una buena autoridad. Una buena autoridad no puede ver lo malo y quedarse de brazos cruzados. ¿Ok? Sino que si de verdad es una buena autoridad, tiene que intervenir. Y volvemos al punto, disponer de todos los medios a su alcance para ayudar a corregir esa situación. No nada más es decir, es actuar, ¿sale? Es disponer, lo que le digo, mi consejo, pero también mi oración, a lo mejor mi tiempo, si lo tuviera, dinero, no sé, lo que tenga a mi alcance para ayudarte a corregir lo que estás haciendo. Eso es ser una buena autoridad. Cuando tú lo entiendes, entonces ya no te ofendes cuando te corrigen. ¿Sale? Entonces, ahora véngase a Efesios. Efesios capítulo 6. Del versículo 5 al versículo 9. ¿Vale? Yo se lo leo. Dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Entonces, una verdadera autoridad, lo que le digo, no te manipula, no te chantajea, no te anda ahí extorsionando para que hagas su voluntad. ¿Vale? Una verdadera autoridad está alineada a Dios, camina con temor a Dios y lo que te va a pedir no se sale de ese orden. ¿Sí me entiende? No te va a someter por la fuerza, ni te va a sobajar para que tú hagas su voluntad. No te va a chantajear, ¿vale? Para que tú cumplas sus caprichos. Esa no es autoridad de Dios. No va a usar las cosas o la palabra a su modo para conseguir sus fines, sino que una verdadera autoridad de parte de Dios camina bajo ese mismo orden, entendiendo que Él también es un siervo de Dios, entendiendo que Él también tiene una autoridad superior por encima de Él, a quien le debe rendir cuentas y a quien debe estar sujeto. ¿Sí me siguen? El que verdaderamente es autoridad sabe que un día va a entregar cuentas. Y sabe que le van a pedir que reporte todo lo que hizo con esa autoridad que le fue dada. Así que, amados, mire, de verdad cuando una persona entiende reino, lo menos que quiere es posiciones. De verdad, hermanos. Mire, si la gente supiera lo que implica que sea una persona que sea pastor o que sea líder de lo que sea anciano, que sea maestro, lo que sea, si de verdad la gente entendiera la responsabilidad y el paquetote que se están aventando de todo lo que les va a demandar Dios, créame, no pelearían tanto esto. De verdad, ni este. Porque, cómo se pelea la gente por no sé por qué. Pero les reencanta. Y hasta se van de la iglesia cuando no los pones aquí. No, si tú supieras el paquetote que cargan los pobres que están aquí, no buscaría estar aquí. ¿Vale? Porque con la autoridad viene una gran responsabilidad. Y mire, ya para último, ya. Véngase a Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. ¿Sale? La palabra de Dios dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Entonces, mire, yo tengo esta versión que es la Biblia de Palabra de Dios para Todos, y dice aquí: háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes para protegerlos. Entonces, una verdadera autoridad de parte de Dios, o que está sirviendo, ejerciendo al modo de Dios, es responsable. ¿Vale? El que de verdad es una autoridad de parte de Dios es responsable. Sabe lo que le fue encomendado. No hay que andarlo arreando, no hay que andar detrás de él. Sabe lo que le fue encomendado. Al marido no hay que andarle diciendo: mira, ama a tu mujer porque fíjate. No, él sabe. Me fue dado porque el matrimonio es un ministerio. El ser padre, el ser madre es un ministerio. Y es de los más importantes. Porque cuando hay un buen matrimonio, se tiene una buena familia.
Cuando los padres saben ejercer su autoridad y su gobierno como padres, entonces hay buenos hijos. Y las buenas familias y los buenos hijos crean buenos ambientes sociales. Parte de la decadencia que usted y yo estamos viviendo es por causa de eso, de que en la familia ha habido una distorsión de roles, ha habido una pérdida de valores. No hay temor a Dios. El hombre no está siendo hombre y la mujer no está siendo mujer. No están siendo buenos maridos al modo de Dios, ni buenas esposas al modo de Dios. Por lo tanto, tampoco son buenos padres. ¿Y qué están generando? Generaciones de gente corrupta. Así de sencillo. Entonces, uno de los ministerios más importantes y más trascendentes es el del hogar. Así de simple. Así que el que entiende lo que implica ser autoridad, entiende este punto. ¿Sale? Que es necesario ser responsables. ¿Vale? Dice, ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes para protegerlos. La verdadera autoridad protege. ¿Vale? Busca el bien del otro. Y por eso dice, háganles caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y buena gana. ¿Vale? Siempre es más fácil dirigir a alguien que está dispuesto a ser dirigido. ¿Vale? Entonces, ya entendiendo cómo es correcta o cómo es de manera correcta el ejercicio de la autoridad en el reino, entonces ahora podemos entrarle a lo de la sumisión. ¿Vale? Porque entonces ya sé cómo puedo identificar una buena autoridad. ¿Ok? Y puedo identificar con más claridad si lo que me está pidiendo coincide con la palabra o no. ¿Ok? Eso me ayuda a mí, que estoy en autoridad, para caminar al modo de Dios y entregar buenas cuentas, pero también facilita que los que yo tengo a cargo se sujeten con más facilidad. ¿Sale? Porque es la realidad. Siempre es más fácil sujetarse, sometérsele a alguien que camina en orden. Mire, algo que yo entendí en este tiempo y alabo a mi Dios por eso, te voy a borrar esto. Algo que yo entendí es que una esposa nunca va a sujetarse a su marido si no lo respeta, si no lo admira. Va a costar mucho trabajo. De verdad, si una mujer no admira a su esposo, le va a costar trabajo sujetarse. Si una mujer solo le ve lo malo al hombre y solo le ve sus deficiencias y solo le ve sus pecados, no, hombre, dejar que ese cuate te guíe no es difícil, es imposible. De verdad. Mire, cuando una mujer ve las virtudes de su pareja, cuando una mujer tiene puestos los ojos en lo bueno de su pareja y lo admira, eso genera respeto y confianza. Y entonces es más fácil dejar que te guíen. Entonces, amadas, usted quiere respetar a su marido, tiene que empezar a cambiar el chip acá. Si tú te la pasas viéndole todo el tiempo sus pecados, sus errores, sus mañas y sus defectos, mira, ni porque te vayamos a ungir con aceite y te liberemos, te hagamos vomitar, no te vas a sujetar. Pues decir, ¿qué le botas? Semejante pecado. No vas a poder. Pero a ver, ya, acá de buena ondita, hermanas. Cuando te juntaste con él, ¿era el mismo monstruo de ahorita? Sí, pues estaba escondido, dice.
Mire, cuando se juntó con él, era igual o peor. ¿Sale? Cuando usted se juntó con él, cuando usted se casó con él, era igual o peor de mañoso que ahorita. Ahora, ¿por qué entonces sí dejaste padre, madre, casa, escuela, lo que sea, amigos, por irte con él y ahorita te le pones al brinco? ¿Por qué? Porque cambiaste lo que estabas viendo. Él no cambió, cambiaste tú. Él siempre fue así. El problema es que tú no lo veías. Tú estabas viendo lo bueno. O lo que tú decías bueno. Estabas viendo lo que te gustaba, ¿vale? Lo que te agradaba, lo que te complacía de él. Estabas viendo lo bueno. Y por eso te dijo, ojitos lindos, dice mi pastor, y te quiso llevar al penthouse de tus papás, allá arriba en el cuarto de la azotea, y te fuiste. ¿Por qué te fuiste? Porque estabas viendo lo agradable, lo bueno. Porque ahora ya lo quieres dejar, porque ya no estás viendo lo bueno. ¿Cómo vas a lograr permanecer? ¿Cómo vas a lograr caminar en armonía cuando vuelvas a ver lo bueno? Ay, qué bueno va a tener. Sí tiene. Sí tiene. Sí tiene, porque hermano, sí tiene algo bueno, si no, no te hubieras ido con él. Sí tiene. Ahora el punto es rescata lo bueno que tiene. Centra tu mirada, centra tu atención en lo bueno. Mire, hay una hermana, me gusta mucho luego sus prédicas, y ella pone un reto de 30 días para las mujeres, y lo que les dice es que durante esos 30 días exalten una cualidad buena de su esposo. ¿Vale? O sea, que cada día, en lugar de que digas, otra vez no recogió los zapatos, en lugar de que cada día te estés quejando por lo que no hizo, por lo que no puso, por lo que no fue, por lo que tal, que cada día elogies y te centres en algo bueno que hizo o en algo bueno que tiene. Cada día, durante esos 30 días. ¿Vale? Entonces, en lugar de poner tu atención en que no recoge los zapatos, que pongas tu atención en otra cosa. ¿Vale? No recogió, pero bueno, no voy a ver eso. Ok, llega y trae pan, por ejemplo, ¿no? Trae pan. Y ya, entonces, gracias Señor, porque mi esposito trajo el pan. No empieces, no trajo conchas, pero está bien. No, en lo bueno. ¿Vale? En lo bueno. Da gracias por lo bueno, da gracias porque tomó liderazgo, ¿sale? Tomó iniciativa. Y trajo pan. No trajo las conchas que te gustan, pero trajo pan. ¿Vale? Entonces da gracias por lo bueno. Y céntrate en lo bueno. Gracias, Señor, porque tengo un esposo que se preocupa por nosotros y trajo pan para complacernos, para alimentarnos, para agasajarnos, no sé. ¿Sale? Y que en eso te centres y des gracias a Dios por eso. ¿Vale? Y así como dice el canto, un día a la vez. ¿Sale? Así también. Un día a la vez. Hoy doy gracias porque trajo pan. ¿Vale? Mañana doy gracias porque no se fue con los amigotes, ¿no? Pasado doy gracias porque, no sé, por fin recogió los zapatos. ¿Sí me entienden? Así, y cada día centrarse en algo bueno. Y obviamente el objetivo es que durante esos 30 días tú te des cuenta de las virtudes que tiene tu esposo. ¿Cuál es el propósito? Que puedas volver a caminar en armonía con él. Ese es el propósito.
Entonces, ahí se la paso. Si a usted le cuesta trabajo sujetarse a su marido, a su autoridad, es un buen ejercicio. No le veas lo malo, vele lo bueno, porque todos tienen algo bueno. ¿Sale? Entonces, el someterte, o cuando hablamos de la sumisión, no hablamos de que vas a perder tu identidad, no estamos hablando de que te vas a sobajar, que te vas a poner de tapete para que todos te pisen. Eso no es someterse, eso no es sumisión, ¿sale? No es a lo que Dios te está llamando. Dios te está llamando a elevar tu carácter, ¿sale? Te está llamando a trascender de lo natural a lo espiritual, ¿ok? Porque en el plano natural, esa es, digamos, la naturaleza del hombre. Primero yo, y luego yo, y después yo, y si sobra también yo, ¿vale? Eso es lo natural. Pero cuando Dios nos llama a ti y a mí a caminar en sumisión, nos está llamando a elevarnos, ¿vale? A abandonar este plano terrenal y subir al plano espiritual, en el que se abandona al yo y se pone por encima a Dios. Es lo que dijo Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. Es un llamado al crecimiento espiritual. Entonces, cuando el discípulo comprende esto, que no se trata de que me voy a poner de tapete y que todo el mundo me va a mangonear, sino que es elevar mi carácter al carácter de Cristo. Cuando tú lo entiendes que esto es para mejorar, esto es para crecer, para madurar, entonces la actitud empieza a cambiar internamente, ¿sale? Cuando tú lo ves que no es para sobajarte, sino al contrario, para elevarte, entonces lo ves como algo bueno y algo deseable, ¿ok? Entonces, mire, venga acá, véngase a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Gálatas 3:18, ¿lo tienen? Que diga 28. ¿Lo tienen? Dice: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Vale? Entonces, este es el principio en el reino. En el reino nadie es más grande que nadie, ¿sale? Sin importar el título que ostente, sin importar los dones o el conocimiento o la experiencia que tenga, ¿sale? Aquí en el reino todos estamos parejitos. La autoridad es Dios, ¿sale? Aquí el único mandamás es Él. No es como en las empresas que en el organigrama ponen al gerente y luego ponen aquí a fulano, perengano, y luego de aquí bajan y luego bajan más todavía, de este bajan otros tantos y así. En el reino no es así, ¿sale? En el reino, esta estructura organizacional, por decirlo así, aunque no es como tal, en el reino cambia, ¿sale? En el reino, la autoridad suprema es Él. Y de aquí para abajo, el pastor, el anciano, el diácono y la oveja, el congregante, oveja. Mi dislexia, oveja. ¿Sale? Todos están al mismo nivel. ¿Sí o no? ¿Sale? Todos están al mismo nivel, toditititos. No hay uno mayor, no hay uno menor. No hay uno más importante que otro. Aquí en el reino, todos parejitos. ¿Vale? Todos.
igualitos. Tiene autoridad en el reino el varón como la mujer, ¿sale? Porque eso también luego a veces, es que las mujeres no pueden enseñar porque la palabra de Dios dice que la mujer calle en la congregación. Bueno, ojalá tuviéramos tiempo para que yo le desglose todo eso, pero no tengo. Pero un día, si quiere, le explicamos cómo está eso de la autoridad, cuanto a las mujeres. Pero lo dice aquí clarito. En el reino ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Todos estamos igual, todos valemos lo mismo, todos tenemos la misma autoridad, por decirlo así. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Las funciones. Eso sí cambia. Las funciones y las responsabilidades que cada uno de estos tiene, eso sí cambia. ¿Sale? El pastor no es mayor que el diácono, ni el diácono es mayor que el anciano, ¿vale? O el apóstol es mayor que todos los demás. No. Todos son exactamente lo mismo. Todos tienen la misma autoridad delante de Dios, pero tienen funciones diferentes y responsabilidades diferentes. ¿Sí me sigue? Por eso, por causa de las funciones y de las responsabilidades que cada uno tiene, es que se vuelve necesario que uno sea el que dirija o el que gobierne y los otros los que se sujeten. ¿Sí me entiende? No porque uno valga más o tenga mayor posición, sino por causa de la función, ¿sí? Y la responsabilidad. Y eso lo vemos en la Trinidad, ¿ok? Eso lo vemos en Cristo, lo vemos con Dios. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son exactamente iguales, ¿ok? Los tres son eternos, los tres son omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, los tres, ¿vale? Los tres son todopoderosos, los tres son espíritu, los tres ostentan las mismas cualidades, los mismos atributos, los tres son exactamente iguales. ¿Sí me sigue? ¿Qué cambia? Cambia las funciones y responsabilidades de cada una de estas tres personas para cumplir los propósitos del reino. Eso es lo que cambia. No el poder, no la naturaleza, no las virtudes, no. Lo que cambia son sus funciones, lo que cambia son sus responsabilidades, a lo que se dedican dentro del plan eterno. ¿Sí me está siguiendo? Y eso lo vimos con Jesús. ¿Jesús es Dios? Sí. Es totalmente Dios. Sin embargo, fíjese lo que dice Jesús. Yo se lo voy a leer. En Juan 4:34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús es totalmente Dios, pero para objeto del reino, para cumplir los propósitos del reino, Jesús tomó voluntariamente una posición de sumisión. ¿Sale? Se sometió voluntariamente al Padre. No porque fuera inferior, como dicen los testigos de Jehová. ¿Sale? No porque fuera un ser inferior, no porque tuviera menor capacidad, no porque tuviera menor poder, no, de ninguna manera. Él es totalmente divino, como Dios. Pero para objeto del propósito eterno, Él tomó esa posición de someterse a la voluntad del Padre. ¿Ok? Y lo mismo dice acá, Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces volvemos al punto. Jesús voluntariamente se sometió, ¿sale? Digamos, se puso en una posición inferior, no porque sea menor, sino para el propósito del reino. ¿Sí me sigue? Entonces, cuando Dios nos llama a ti y a mí a someternos a la autoridad,
a someternos los unos a los otros, no te está llamando a que te pongas de tapete, ni te está sobajando, ni te está rebajando a una condición menor que los demás de ninguna manera. Eres exactamente el mismo, vales para Dios lo mismo que cualquier otra persona, sino que te está llamando a voluntariamente asumir una posición de servicio, ¿sale? Para los propósitos del reino. Una posición en la que te vas a dejar dirigir para cumplir los objetivos del reino. ¿Sí me estás siguiendo? Eso es a lo que nos llama. Y para eso entonces es necesario que yo entienda que esto es para mi bien, ¿sale? Que no es para mal. Entonces, el someterme no me hace inferior a nadie. Es poner mi valor en Dios y no en una posición o en un título. ¿Vale? Porque Jesús podía decirlo claramente, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Él no estaba acomplejado, ¿sale? Ni le estaba diciendo que no, yo ni puedo hacer nada. O sea, no, hermano, no. No era baja estima, porque él podía decirlo con total normalidad sin ser rebajado, digámoslo así, porque él lo entendía. Yo sigo siendo Dios. Mi autoridad no depende de la posición que estoy asumiendo. Mi autoridad proviene de lo que el Padre ha delegado sobre mí. ¿Sí me sigue? Así de sencillo. Entonces, cuando tú entiendes esto, cuando yo entiendo esto, entonces es más fácil disponerme a someterme al otro. Es más sencillo, no me están rebajando. El que me pongan a servir o me indiquen que tal o cual persona me va a mandar, ¿no? No me hace menos. Simplemente es para cumplir un propósito en el reino. ¿Sí me sigue? Así de sencillo. Si yo no entiendo esto, entonces yo resisto. Mire, véngase a Proverbios 12:15 y ya vamos a ir cerrando. Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mire, ¿cómo sé si yo tengo una actitud de sumisión? ¿Cómo recibes el consejo o la corrección de alguien a tu vida? Y más si es de alguien que tú consideras inferior a ti. ¿Cómo lo recibes? Porque que a lo mejor venga Pastor Cecilio y te diga, mira, hijo, hija, así, no, dices, no, sí, pastor, no, pues gracias, ¿no? Porque es don Cecilio, ¿no? El máster, el pro. Pero si llega, no sé, ¿quién le gusta? No sé, Sonia, ¿no? Imagínense, llega nuestra pequeña Sonia y le dice, hermano Andrés, mire, la verdad es que yo vi que usted hizo algo como que creo que no es bueno, hermano, mire, lo invito a reflexionar, De la actitud, de lo que se mueva aquí en el corazón de mi hermano Andrés, se va a definir si es sumiso o no. Porque que se lo diga el pastor Cecilio, bueno, él es el máster, ¿no? Pero que esta chamaquita venga y me diga y... ¿Vale? ¿Cómo recibe mi corazón el consejo? Cuando alguien me dice que no estoy bien. Y más si es alguien que yo considero menor a mí, inferior a mí. ¿Cómo recibo? Si... entonces te saca la luz del corazón. Y te deja ver que no eres muy sumiso, que digamos. Por eso dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Cuando una persona no admite consejo, cuando una persona no admite corrección, es una persona que no es sumisa. Es una persona que no es discípulo de Jesús en ese sentido. Y que por lo tanto no está apta para asumir autoridad. ¿Por qué? Porque tiene egotitis.
que es una inflamación del ego. ¿Vale? No está apto, sigue pensando todavía en su yo, ¿sale? En su apariencia, en lo que él quiere, en lo que él siente, en lo que él puede. Entonces ese hay que seguirlo procesando. Ahora, Proverbios 17:10. Y le voy a leer esta versión que es palabra de Dios para todos. Dice, aprovecha más un regaño al inteligente que 100 golpes al bruto. ¿Vale? Mira, al que es orgulloso, al que se monta en su macho, ese mira ni porque le estés ahí, o sea, no. Al que es orgulloso y se aferra, es que yo estoy bien, mira, ni porque lo cachetees. No la cacha, pero eso habla justamente de un corazón que no es manso, ¿vale? No es manso, no es humilde, por lo tanto no está creciendo a la estatura del varón perfecto. Pues mire, por eso es un gran termómetro. ¿Quiere usted saber cuánto está creciendo el carácter de Cristo? Porque dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si te dan consejo, si te corrigen, si te llaman la atención y rechinan los dientes como los fariseos, estamos mal. ¿Vale? Estamos mal. Si te dicen, oye, manito, échame la mano aquí, mira qué tal, y así de, sí, manito, gracias, sí, ahí voy. Y ve adentro, ay, yo no quería, Es un muy buen termómetro, ¿vale? Estás enano, estás chiquito, y no de edad de crecimiento espiritual, ¿sale? Ahora, mire acá, Proverbios 9:8. Y mire, se lo leo también en esta versión. Dice, no reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Mire, al que tiene egotitis, al que tiene esa inflamación del ego muy avanzada y tiene el orgullo bien alto, híjole, ese aguas donde tú le quieras decir algo, porque te empieza y es que tú y por qué y le caes gordo, pues. Le caes gordo, te vuelves su enemigo. Yo me he encontrado gente por allá en China que así pasa. Y que cuando le dices, oye, no, pues es que mira esto, y así de, uy, y se enojan y a veces hasta te dejan de hablar. Oye, mira, ¿te acuerdas que habíamos quedado que esto? Y así de, uy, y te dejan de hablar y te hacen muecas y es porque hay un problema en el corazón. Entonces, ¿cuál es el adversario o cuál es el enemigo de esta disciplina del sometimiento? ¿Cuál cree usted que sea? El orgullo. ¿Vale? El orgullo es el enemigo de esta disciplina. Una persona orgullosa no se va a dejar, ¿vale? Le van a pedir que haga algo, le van a dar un consejo, una exhortación, un llamado de atención, algo, y entonces, para poder practicar, amados, esta disciplina, se requiere de las otras. Ayuno, oración, lectura de la palabra, congregarse. Por eso esta es la última, hermanos. Porque para que yo pueda ejercitarme correctamente en esta disciplina, necesito tomar de todas las otras para poder llevarla a cabo. Porque, como dijo Jesús, este género no sale, hermano, sino con ayuno y oración. Es entendiendo el propósito para el cual fui salvo, que lo voy a poder llevar a cabo. Por eso necesito la palabra. Entonces, ya para terminar, dice Efesios 5:21, sométanse unos a otros en el temor de Dios.
¿Sale? Es por Dios que lo hacemos. Es por cuanto somos discípulos de Jesucristo. Es por cuanto este es nuestro llamado. Mi llamado, la razón por la que me salvaron es para ser hecha la imagen del Hijo. Así que el someterme es parte de mi propósito. ¿Vale? Y aquí le viene unas preguntitas. Así, sencillitas. ¿Vale? Y es muy sencilla. La primera, ¿con qué facilidad recibo instrucciones, órdenes y consejos de otras personas? ¿Con qué facilidad? Porque mire, a veces pasa, y se lo digo por experiencia propia, mire, mi mami me enseñó a cocinar desde muy chiquita, ¿vale? Pero ahora, cuando me meto a la cocina, mi mamita me repite las instrucciones. Y empieza, pero así el jitomate tiene que ir no sé qué, y primero va el no sé cuál, y luego va el no sé qué, y créame, aquí es así como que yo ya sé, ¿no? Y de verdad sí, y lo confieso para vergüenza mía y gloria a Dios, que a veces le digo, mira madrecita, déjame prepararlo a mi modo. Pero ahí falta someterse. Falta una actitud sumisa. Porque ese es el punto. Si tú te pones en la actitud de, es que yo ya sé, ya no eres sumiso. Eres orgulloso. ¿Sí me sigue? Si te molesta que te digan o te repitan las cosas, eres un orgulloso. Si cuando vienen y te dicen, mira, es que se hace así, y luego, sí, ya sé. Egotitis aguda. ¿Vale? Te falta disciplina de sumisión. Una persona sumisa tendría una actitud diferente. Fíjate que así va el jitomate, porque sí, gracias, mami. ¿Vale? Entonces ahí es donde, hay que agarrar al yo y tú te callas y escuchas. Pero ya no lo sabemos, te callas y escuchas. Te callas y escuchas. ¿Vale? Cuesta, sí cuesta, hermanos, porque el monstruo que vive aquí adentro dice, pero callas y escuchas. Pero ya nos dijo 10 veces, pero te callas y escuchas. ¿Vale? La siguiente. ¿Te cuesta trabajo dejarte guiar por otros? Cuando otros te dicen, mira, no, mejor ¿por qué no vas por acá? Y tú dices, ajá. Y tú ya tienes acá tu plan, ni sabe qué onda, ya está opinando. Aguas, no te hagas sabio en tu propia opinión. Escucha consejo. ¿Vale? Entonces ahí le digo, si ya está brincando, ya está reparando algo aquí adentro, hermano, la señal de que nos falta esta disciplina. La siguiente pregunta. ¿Antepongo las necesidades de los demás por encima de las mías? ¿O primero yo y luego yo y después yo y si sobra yo? Mire, a mí en este tiempo me ha pasado que ya tengo mi plan, hoy voy a hacer así y así, y voy acá y a tal, y ya. Y le digo, y voy bajando las escaleras, y mi hermosa madre o mi hermoso padre así de, es que hay que hacer tal y cual cosa. Y ya todo mi plan así. Y no se cree a veces así de, ¡ay, pero yo iba a hacer! Volvemos al punto de, sí, mami. Ya no se hace mi voluntad, se hace la de ellos, porque hay una necesidad. ¿Sí me sigue? Esto es un ejercicio, es diario. Es diario. Y la última.
¿Me agrada hacer la voluntad de otras personas? Lo hago con agrado, con gusto, así de sí, vamos, voy a ayudar. Sí, voy a servir. Sí, gracias por permitirme ayudarlo. ¿Sí? ¿Lo hago así? Híjole, si no lo hago así, necesito esta disciplina. ¿Vale? Entonces, es diario, hermanos. Es diario. Es cada día tomar mi cruz, como dijo Jesús, que ya no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Él. Es negarme a mí. Esa es esta disciplina. Es el ejercicio de la muerte al yo, de crucificarlo cada día. ¿Vale? Entonces, la sumisión como disciplina espiritual es la aspiración a algo más trascendente que solo satisfacerme a mí mismo y cumplir mis gustos, mi voluntad. Es una búsqueda consciente de hacer la voluntad de otros con el fin de agradar a Dios y alcanzar mi propósito de ser como Jesús. Eso es someterse, es trascender, es madurar, es crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Entonces va a haber un montón de gente mansa y humilde como Jesús. Sí. Va a haber un montón de gente bien dispuesta al servicio, que no va a rezongar, ni va a hacer muecas, ¿no? Sino que va a estar dispuesta, ¿vale? A que Dios lo dirija. Entonces, mire, vamos a terminar. Véngase a Isaías 57:15. Ahí sí le voy a pedir que abra su Biblia para que lo leamos todos. Con esto terminamos. Isaías 57:15. ¿Lo tienen? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ven? Aquí no es de que yo te amo, Señor, y dices, sí, hijo, quiero verlo. Esto va ligado con la adoración, por eso ya no le hablé tanto de la adoración, porque esto al final de cuentas es adorar. Adorar, amados, no es cantar canciones lentitas. Eso no es adorar. Adorar es someterse a Dios y a lo establecido por Dios. Eso es adorar. Yo puedo estar cantando que yo lo amo, pero si yo no me someto a Dios y a lo establecido por Él a través de las autoridades que Dios ha dejado, dígase mis padres, dígase mis hermanos en la iglesia, mi pastor, mi maestro, mi patrón, mi marido, entonces yo no estoy adorando. ¿Sale? La verdadera adoración es una actitud de rendición y eso es la sumisión. Es una actitud de rendición, es reconocer que aquí el mandamás es Él. ¿Vale? ¿Y cómo lo manifiesto? No cantando. Lo que le digo, la actitud de mi corazón cuando mis padres me dicen, hay que hacer esto. Si mis padres, yo como hija, me dicen, hay que hacer esto, y mi actitud es de, uy, pero ¿por qué? No estoy adorando. Aunque luego me ponga aquí, Cristo, yo te amo. Ahí sí Dios, ajá. Si al que ves, tu papá, tu mamá,
que te dijo en la mañana lava los trastes, te le pusiste al brinco. Ahora resulta que a mí que no me ves me amas. Entonces, amados, Dios nos está llamando a ser congruentes. Tengo que ser congruente con lo que digo que creo. Tengo que ser congruente con lo que digo que hago. Porque si yo digo que soy hija de Dios, en eso se conocerá que soy hija. En que hago las obras de mi Padre. En que estoy sujeta a la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que me someta a mis autoridades. Si no, estoy chueca. Yo tengo que ser congruente. ¿Alguna vez usted ha meditado en lo que oró, los que oraron, no? No todos lo hicimos, pero en alguna forma tal vez. Cuando usted hizo su oración y dijo, y te acepto en mi corazón, cuando hizo su oración de fe, y te pido que seas mi Señor y Salvador. ¿Alguna vez ha meditado en eso? Porque cuando usted le dijo que quería que Él fuera su Señor, esto es dejar que Él sea tu Señor. Es aceptar su voluntad en tu vida. Es disponer tu corazón a someterte a lo establecido por Él. Eso es que Él va a ser tu Señor, que Él te va a gobernar. Y Él te va a gobernar a través de esta gente. Cuando tú obedeces a estos, ¿vale? A tus padres, a tus maestros, a tu marido, ¿vale? Cuando tú te sometes a ellos y dispones tu corazón a caminar en armonía con ellos, tú estás sometido verdaderamente a Dios y tú estás verdaderamente adorando a Dios. ¿Vale? Por eso lo dice muy clarito, el alto y sublime, no es cualquier gente, ¿me entiende? El alto y sublime, no hay nadie más grande que Él. Sin embargo, Él mismo se somete, hermanos. Siendo Dios, siendo el alto y sublime, el Elión, el Dios altísimo, Él mismo nos da ejemplo. ¿Cómo? Sometiéndose. Ahí está. Usted y yo clamamos y responde. Usted y yo pedimos y da. Usted y yo le necesitamos y atiende. Ahí está el claro ejemplo, hermano, de que la sumisión no te hace menor, sino que te engrandece. ¿Sí me entendió? Entonces, amados, a practicar. A practicar. Hay que ser congruentes. A practicar. No se preocupe, mañana le van a poner a quien obedecer. Tranquilo. ¿Cómo le hago, hermana Vicky? No te preocupes. Mañana ya vas a tener ahí desde temprano a quién obedecer. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer, hermana? Lo que escuchaste, lo que hizo Jesús, lo que el Padre nos ha revelado. Dispón tu corazón a caminar, a dejarte guiar, a dejarte dirigir, a obedecer. Y ya, sencillito. ¡Tarán! Algo que no es bien fácil. Me gozo con ustedes, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Porque Él es bueno, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos siga guiando. Amén. Papito bueno, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. Porque el anhelo de tu corazón, Padre, es que ninguno se quede atrás, que ninguno se rezague, Señor. Tú quieres que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto y por eso nos haces un llamado, Señor.
Gracias por dejarnos ver las cosas desde la perspectiva tuya y no la nuestra. Gracias, poderoso Dios, porque tu palabra trae luz, tu palabra trae dirección y tu palabra revela la condición de nuestro corazón. Padre, gracias, porque aunque ciertamente hablar de estas cosas puede sonar incómodo o puede resultar molesto a nuestro yo, es necesario, Padre, para que realmente sea formado Cristo en nosotros. Padre, ayúdanos a vivir como verdaderos hijos tuyos, Señor. Forma en nosotros ese carácter manso y humilde de corazón que tienes tú, Jesús. Ayúdanos, te necesitamos. Dirígenos y ayúdanos a ser diligentes en esto, Señor. Cada uno de nosotros conoce su interior. No estamos engañados, pero ayúdanos, Padre, que a la luz de esta palabra podamos cada día, Señor, someter al yo. Como lo dijiste tú, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para así seguirte, Padre, y alcanzar el propósito para el cual fuimos alcanzados, para el cual fuimos llamados, Señor. Glorifícate en nosotros y que en esto se manifieste también que somos tuyos, que somos tus hijos, que somos discípulos, Padre. No solo en las palabras bonitas que salen de nuestra boca o en nuestras, Señor, oraciones elocuentes, sino en una vida, Padre, que te glorifique, una vida que te represente, una vida, Señor, que te manifieste. Padre, en tus manos estamos. Y damos gracias. Gracias porque si has hablado esto a nuestro corazón, Señor, ciertamente no es para condenarnos, sino para corregirnos, para ayudarnos a ser mejores. Así que, Padre, no permitas que nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, ni nos aferremos a nuestra lógica, Padre, sino que dispongamos nuestros corazones a ser guiados por ti. De antemano, gracias, Papito. A ti sea dada la gloria en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.